A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad en este miércoles, lluvioso miércoles, en la ciudad de San Francisco, en la ciudad de Frontera, en la localidad de Josefina, en este conglomerado urbano que conformamos y que compartimos. Hoy, una Aquí Ahora Actualidad totalmente político. Una primera parte del programa la vamos a dedicar a hablar con Victoria Civalero y con Oscar Martínez, las dos principales figuras políticas del gobierno de la ciudad de Frontera. El próximo domingo hay elecciones en Fronteras. Son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿sí? Entonces, nosotros queremos saber cómo está plantada la principal figura política de Frontera frente a este acto electoral. Y después una segunda parte del programa en la que vamos a poner en el aire una nota grabada con el doctor Ricardo Alfonsín. Llegó el lunes a la ciudad, la primera actividad que tuvo fue venir aquí, al piso de Radio Canal, a Aquí Ahora Actualidad, cosa que nosotros le agradecemos. Hicimos un interesante repaso con el doctor Ricardo Alfonsín, una figura de primer nivel, a nivel nacional. Hicimos un interesante repaso de lo que es la actualidad política nacional, sus apoyos a nivel provincial y a nivel local. Así que estimamos que va a ser un programa sumamente interesante. Así que lo que les proponemos ahora es una mínima pausa de segundos nada más. Me ubico en mi silla y comenzamos el diálogo con Victoria Civalero y con Oscar Martínez. Ya están hechas las presentaciones, solo resta saludar a nuestros invitados. Victoria, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y por llegarte en una noche complicada, ¿no? Buenas noches, Daniel, para vos y bueno, a todas las personas que siguen el programa. Sí, realmente con una preocupación especial en el día de hoy con estas lluvias y bueno, hacemos un alto un ratito y después seguiremos trabajando. Oscar, buenas noches, ¿no? Un pequeño alto en el trabajo, charlábamos vía WhatsApp un ratito antes de que, bueno, se tomaban esta media horita, pero que estaban en la municipalidad trabajando con, tomando todas las prevenciones posibles por las cuestiones climáticas, ¿no? Tenemos la guardia activa ahí preparada para hacer una intervención en caso de que así sea necesario. Bien. Victoria, elecciones el domingo. Nosotros que estamos en la actividad política, nos cuesta a veces entender que haya gente que no esté enterada de que hay elecciones, que no esté enterada de las características de las elecciones y que no esté enterada de la manera en que se vota. Así que te propongo, vamos a tener una media hora larga para charlar, así que te propongo que le dediquemos unos minutos para que nos sintetices, vos que sos una mujer con una larga experiencia en esto, nos sintetices qué se vota, qué características tiene esta elección, qué pasa el lunes y cómo se vota también. Bueno, recordemos que desde hace un tiempo atrás en la provincia de Santa Fe se eligió trabajar con el sistema de las PASO, ¿no? Que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde si algún partido tiene más de un candidato debe ir a internas, pero antes eso se hacía dentro del partido. Hoy eso es abierto y obligatorio, poniendo todas las listas y todos los partidos a disposición. En el caso específico de Santa Fe, nosotros trabajamos con el sistema de boleta única, que en vez de agruparse las categorías por partido, se agrupan por boleta. Es decir, que todos los candidatos a gobernadores de los diferentes partidos van en una boleta, todos los candidatos a diputados van en otra, todos los candidatos a senadores van en otra, todos los candidatos a intendente en otra boleta y todos los candidatos a concejales en otra. Es un sistema entonces, bueno,
dos primeras cositas, ¿no es cierto? Primero es obligatorio. Sí. Ciudadanos de Frontera, ciudadanos de Josefina, ciudadanos santafesinos, el domingo hay que ir a votar, es obligatorio. Sí, es como si fuera la misma que de la del 16. Bien. Y van a llegarse hasta la escuela. Lo primero que tienen que hacer es chequear si tienen el padrón, ¿no es cierto? Obviamente, por eso también está la posibilidad de consultar. En la municipalidad hay un padrón. Bien. Que eso viene desde el Tribunal Electoral, que está a disposición. Es el padrón oficial. Claro, desde febrero siempre estuvo a disposición, incluso para saber si estabas en el padrón, si tenías que hacer un reclamo. Pasó ese tiempo y hoy están para hacerse las consultas. Y además, bueno, dentro de lo que es nuestra casa partidaria, tenemos continuamente abierto para poder consultar dónde se vota, en qué mesa, ya para ir preparado, claro, y no tener que estar renegando. ¿Cuántas escuelas se vota? Tenemos 3 escuelas, claro, que es la escuela 1199, la escuela 1001 y la 735, que son, digamos, las 3 escuelas primarias que por excelencia se vienen dando la cuestión de las elecciones. Y los padrones ya quedó en el pasado el tema de que haya padrón femenino y masculino. No, ya son mixtos, y a partir de los 18 años, recordemos que hay una diferencia con la nacional. En Santa Fe es a partir de los 18 años las elecciones provinciales. Claro, no a partir de los 16. No, eso es recién para las nacionales más adelante. Bien. A este domingo es a partir de los 18. Sistema de boleta único, 5 boletas. Una por cada categoría de cargos a los cuales claro, se va a elegir. Eso es una diferencia también con... ¿Y eso es porque para evitar el arrastre? ¿Es eso? No, en realidad lo que se hace es para que sea más transparente, lo que se Bien. explica en el momento de cuando se habla de la boleta única. Y también para que la gente tuviera en cuenta, a ver, todos los gobernadores son estos, claro, a este podés votar, alguno de estos. Todos los diputados, todo, bueno, se agrupó cada categoría con los diferentes partidos, ¿no? Bien, y entonces, ¿y cuántas categorías son las que se eligen este próximo domingo? Es decir, ¿cuántas boletas se va a encontrar? El elector que llega, se presenta en la mesa, se identifica y de ahí va a ir a donde, a un cuarto oscuro, a un box. O sea, llegamos a la mesa, el presidente de la mesa nos entrega 5 boletas, sí, una por cada categoría: gobernador, diputado, senador, intendente y concejales. Esto en la ciudad de Frontera. Exactamente. Te entrega las 5 boletas, pasás a un box donde tenés que marcar en el casillero donde dice voto por, con una cruz, al candidato que vos elegís de la categoría. ¿A quién elegís para gobernador? ¿A quién para diputado? ¿A quién para senador? ¿A quién para intendente? Uno por categoría. Exacto. Para no anular el voto. Exacto. Una sola marca, o sea, a la persona que se elige. Después se tienen que doblar las boletas según las indicaciones que hay en la parte de atrás y salís y se deposita una en cada urna. Son 5 urnas también. Claro. E igualmente, si hay alguna equivocación por error, porque como son de diferentes colores, después, también las boletas, eso después a la hora del escrutinio se acomoda en el lugar que corresponde. Bien. En el caso del frente que vos integrás, ¿estás compitiendo con alguien o no? ¿O sos la única candidata? No, nosotros tuvimos un consenso dentro de lo que es el Frente Progresista de todos los partidos que lo integran y somos lista única en la ciudad de Frontera. Tanto de intendente como de concejal. Exacto, sí. Y después a nivel senador también en el departamento hay una lista única y después también en el tema de diputados y gobernador. Bien. Entonces el lunes, ¿qué es lo que va a suceder con esta elección? El domingo a la noche o cuando estén los resultados, ¿qué se va a conocer? Ahí se va a conocer quién va a ser definitivamente el que va a competir el 16 de junio, porque recordemos que si bien nosotros somos lista única, del otro frente que hay conformado, hay 4 listas, entonces tienen que definir una de ellas. Obviamente que se le da todas las opciones al ciudadano de Frontera, porque si nunca fue, digamos, partidario de esos sectores que hoy se postulan o de esos candidatos a intendente, tienen la posibilidad de seguir acompañándonos a nosotros. Si vos ya sos virtualmente la candidata a intendenta para el 16 de junio, que es cuando se elige el intendente, ¿por qué es importante que los ciudadanos fronterenses te acompañen con el voto el próximo domingo? Y porque demostramos claramente con qué es lo que queremos seguir, más allá de cualquier situación interna. Creo que el voto es muy definitorio también a la hora de una elección como la PASO, en donde nosotros decimos, bueno, este es el panorama que tenemos en la ciudad de Frontera, seguir con todos los hechos que venimos realizando para hacer más. O, digamos, si la gente de Frontera no tiene conformidad, creo que las PASO también es una forma de decir, sí, vamos por este camino y vamos bien.
El tema yo creo que es puntual, que la gente ya tiene definido su voto en Frontera. Nos pasa que nosotros conversamos con los vecinos y creo que Frontera en este sentido siempre es como que entendió el sistema de votación, ¿no? Y lo tuvo como en claro y llega a esta altura. Y en Frontera se da esta situación de estar hablando de las elecciones, de las Hay cosas... un nivel de politización Sí, importante. sí, además también de conocimiento de cómo es el sistema. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en la capacitación que tuvimos de fiscales que van a colaborar con nosotros el día de la elección y por ahí todas las consultas eran sobre el sistema electoral, pero bien claros los que tenían hecho, o sea que prácticamente ya están asociados con este sistema. ¿Con qué argumentos les estás pidiendo a los vecinos de Frontera que te acompañen, que te den un voto de confianza y que te den la posibilidad de continuar al frente del municipio? Bueno, nosotros lo que le comentamos a los vecinos es que tenemos hechos para mostrar, o sea, haber tenido una gestión de un poco más de 3 años, tener hechos para mostrar en la ciudad que son palpables, más allá de todos los cambios internos que pudimos haber hecho, y la idea de seguir haciendo, porque también tenemos propuestas. Nosotros por ahí escuchábamos a los otros candidatos y hablaban de cambiar determinadas cuestiones, pero no escuchamos ninguna propuesta concreta y que realmente sea superadora a lo que nosotros venimos proponiendo. Y además que también estamos en la misma sintonía, o sea que nos siguen avalando lo que nosotros estamos haciendo y de la manera que lo estamos llevando adelante. Oscar, estamos en una noche con temporal. En estos 3 años, ¿se pudo mejorar un poco las condiciones de infraestructura de la ciudad de Frontera para enfrentar los periodos de lluvia? Hemos mejorado sectores como el sector central, el sector sur, y hay una cuestión de gestionar, y ya tenemos presentados los proyectos del sector norte, que es una zona más complicada de resolver, donde tenemos que intervenir todo el cauce del canal que paralelo a la ruta 19, desde la calle 1 provincial hasta la altura del arenado de Villa Josefina, donde hay que tener en cuenta una sección adecuada, el cambio de tuberías para poder tener el cubrimiento apropiado, en estos casos cuando las condiciones climáticas como este día pueden complicarnos. Ese es el sector que hemos trabajado, pero que falta trabajar porque necesitamos un proyecto importante que nos tiene que aprobar la provincia y evidentemente conseguir los fondos para hacer esa tarea. De todas maneras, hemos intervenido en el barrio oeste, en canalización, en cambio de colocación de entubados, nivelación de entubados, sin costo para el vecino, también en el barrio San Roque, también en el sector sur, hemos trabajado eso y ya empezamos a trabajar en el sistema de sistematización de desagües del sector sur, lo que implica una intervención global en casi todos los barrios. Y puntualmente hoy el eje a solucionar es del sector norte, en el barrio convertido de Francucci. Oscar, Frontera como San Francisco tienen una proporción importante de su ejido con calles de tierra. ¿Qué equipamiento? ¿Mejoró el equipamiento para salir, una vez que deje de llover y que las condiciones climáticas lo permitan, para salir a recuperar las calles? Fue uno de los primeros ejes de gestión de Victoria en reponer la maquinaria. Tenemos una maquinaria obsoleta cuando llegamos y hemos incorporado maquinaria nueva, 0 kilómetros, a través de planes de la provincia para poder sostener el mantenimiento de las calles de tierra. Tenemos 800 calles en total en la ciudad, la mitad son de calles de tierra o con ripio. Entonces tenemos que intervenir a la mayoría de estas 400 calles cada vez que hay una situación compleja como este caso, que la lluvia que cae así despacito va penetrando mucho más en la superficie y condiciona después el tema de la estabilidad de la calle. Pero tenemos las maquinarias, tenemos... ¿Qué tipo de equipamiento incorporaron en este tiempo? Hemos incorporado una melga de arrastre 0 kilómetros que se maneja automáticamente con un joystick desde el habitáculo del tractor, un tractor 0 kilómetros, una retropala 0 kilómetros, una bocat 0 kilómetros, un camión 0 kilómetros con caja volcadora, 3 camiones usados con 2 cajas volcadoras y un equipo de riego, tractores para desmalezar, motoguadañas. Hemos incorporado muchísima maquinaria. Hemos invertido algo de 400.000 pesos en la reposición de neumáticos a toda la maquinaria del parque automotor que está afectado a los mantenimientos de calles y de servicios. Así que tenemos el equipamiento, lo hemos podido lograr.
gestionando, trabajando, adecuando los recursos, administrándolo de manera correcta para poder tener un parque automotor que nos dé la posibilidad de intervenir después que podamos estar en la calle de manera rápida para que los vecinos puedan transitar con tranquilidad. Victoria, aún reconociendo que no es un tema municipal, los candidatos opositores enfatizan la cuestión de la seguridad. ¿Te sentís conforme con lo que se pudo hacer en Frontera a lo largo de este tiempo con la cuestión de seguridad? ¿Tenés algún plan en este sentido? ¿Cómo trabajaste la cuestión de la seguridad? En relación a eso, primero me gustaría como dejar aclarado una situación. Sí. Yo tal vez corro con alguna ventaja de que lo trabajé desde la oposición y lo trabajé desde el oficialismo. Cuando éramos oposición, hablábamos del tema de la inseguridad, siempre dejamos claro las cuestiones de que no eran propias del intendente, pero siempre reclamábamos el tema de que el intendente tenía que ponerse a la cabeza de eso. Cuando logramos estar en la intendencia es lo que hice, ponerme a la cabeza, o sea, de lo que hablábamos desde afuera, después lo materializamos. Y después, ¿en qué acciones? Y en las acciones que veníamos hablando, a ver, sugerimos que se pusiera el buzón de la vida y nunca eso se aceptó hasta que nosotros llegamos al gobierno y lo instalamos. Hoy, gracias a eso, cada vez tenemos más investigaciones relacionadas con las denuncias anónimas que se hacen en el lugar. Y es tal la manera en que la recibe el Ministerio Público de la Acusación de la Justicia Federal, que cada denuncia anónima que no está relacionado con eso, sino con un hecho municipal, a mí me llega una notificación con esa denuncia para que yo tome cartas en el asunto. Si es un bache, si es una luminaria, que a veces la gente confunde y deja la denuncia ahí. Como nosotros no la leemos, después la lee la Fiscalía Federal. O sea que tenemos certeza de que se hace. Y que llega allá y se abren los sobres y se leen. Y puntos específicos donde la gente nos ha comentado de los distintos barrios de puntos de venta han sido atacados por las fuerzas policiales, tanto de Gendarmería como la Federal, y entonces tuvimos resultados positivos. Ahí vemos que el tema del buzón de la vida no es menor. Hoy nosotros creemos que tiene una gran importancia. Lo último que nos comentaban es que también están llegando denuncias de otros sectores de la región, por ejemplo. Claro. Usan esa misma herramienta que tenemos nosotros en la ciudad, de tal manera que incluso estamos pensando en habilitar un segundo buzón. Pero hablemos generalizado. Buzón de la vida. Buzón de la vida, Centro Territorial de Denuncias, para que la gente tenga otro espacio para poder ir a hacer las denuncias. Después, comando radioeléctrico, que fue otra de las cuestiones que se pudo traer. El tema de la Ahí alguna de las críticas dicen que es el mismo personal que se reubicó. Sí, hay una parte de ese personal que se reubicó, que es el tema de la comisaría, porque lo que nosotros necesitamos es un comando rápido de acción en relación a la prevención del delito, porque lo que queremos es no actuar sobre el delito cometido, sino de prevenirlo. Obviamente que tal vez esto tenga fallas, pero hoy está funcionando y era una herramienta que no teníamos, que necesitamos más personal, seguro, que lo estamos pidiendo también, pero a lo que vamos es a lo siguiente: ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque si no, nunca vamos a poder lograr nada. Tenemos un Consejo de Seguridad compuesto por todos los centros vecinales, los presidentes de los centros vecinales o los representantes de los barrios, que nos reunimos desde el 2016 todos los meses a hablar de las temáticas, de las problemáticas, de los hechos, si se denuncia, si no se denuncian, porque antes no teníamos estadística. Cuando íbamos a pelear por las problemáticas que teníamos frente, decían, no, pero acá no hay denuncias. Bueno, hoy se logró que se recomponga el tema de la denuncia, y cada vez que tenemos a alguien de la fuerza policial que desalienta una denuncia, tenés el vecino que te lo comente y tratamos de solucionarlo, y si no, tenemos el Centro Territorial de Denuncias. Además de eso, recordemos que también tenemos la llegada de los fiscales, que hay un Buzón de la vida, Centro Territorial de Denuncias, Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, Comando Radioeléctrico. No nos olvidemos de esa situación. Y después también el tema de que se creó el juzgado de circuito, que ahora estamos esperando que se concursen los cargos para poder tenerlo en la ciudad. La llegada de Fiscalía, que también salió el tema del fiscal adjunto y que ya se concursó y ya está afectado un profesional que estamos esperando nomás el nombramiento para que empiece a estar en la ciudad de Frontera. O sea, fueron avances importantísimos en 3 años. Ahora lo que yo me pregunto es cuál es la propuesta del otro lado para combatir la inseguridad si nosotros trabajamos tan mal.
¿Cuál es la propuesta? No la escuché. También desde el Consejo se había iniciado la campaña Si no hay quien compre, no hay quien robe, haciendo la conciencia de que aquel delincuente que ofrece elementos robados a bajo precio, el vecino no se vea tentado a comprarlo y no fomente justamente ese tipo de delito. Entonces hemos actuado sobre todas las instancias que desde el municipio podemos hacerlo, y cada vez que hubo una instancia hemos llamado a cada uno de los jefes policiales para hacer los requerimientos y las consultas y que pongan, digamos, que reviertan aquellas situaciones, porque hay picos que a veces se requiere una cuestión más urgente a intervenir. Victoria, Oscar, nos describieron acciones concretas. Lo que les pido ahora es una percepción personal por el conocimiento que tienen de la ciudad de Frontera y por caminar las calles de Frontera. Trasladémonos a cuando ustedes asumieron el municipio y de allí recorramos el camino hasta hoy. ¿Te parece o les parece que mejoró las condiciones de seguridad de Frontera a lo largo de estos 3 años? Y pongamos un ejemplo. Sé que no hay estadísticas y que es una cuestión de percepciones, pero me interesa cómo lo ven ustedes y después les voy a comentar cómo lo vemos nosotros desde acá también. Algo que conversábamos por ahí con el Consejo de Seguridad. El año pasado, bueno, lamentablemente tuvimos 2 muertes, pero no estuvieron relacionadas con inseguridad. No. Que veníamos con una tasa importante de homicidios. Claro. Relacionados con el tema de la inseguridad. O sea, creo que algo nos dice esa temática de no haber muertes por inseguridad. Bien. Está diciendo que hay algo que se está haciendo. Pero esto no es una cuestión de Victoria Civalero, no es una cuestión de Oscar Martínez o del municipio. Esta es una cuestión de una comunidad comprometida en donde todos nos pusimos a trabajar. Porque en ese Consejo de Seguridad estamos todos involucrados, incluso todos los bloques políticos, aunque algunos no van, porque deciden no ir, porque creen que es ir a perder el tiempo. Nosotros seguimos insistiendo y los vecinos también siguen insistiendo porque queremos una ciudad mejor, que nos falta, seguramente que nos falta muchísimo, Daniel. Pero bueno, se podrá ver que el tema de la inseguridad es un tema muy complejo y que incluso lo podemos percibir acá en San Francisco con todas las fuerzas por ahí que se tiene, y a veces es complejo, ¿no? Te digo cómo lo percibo nosotros, sí. Bueno, tenemos una audiencia importante en Frontera, en Acapulco. Dentro del tema de la inseguridad, en el tema del narcotráfico, del menudeo, lo que percibimos claramente es una disminución en las denuncias anónimas que nos hacen a nosotros también de los kioscos en Frontera y un corrimiento hacia Acapulco. Eso es una percepción personal, permítanme que se las comparta. Cada uno de los vecinos después tendrá la suya, porque en esto también es muy difícil la cuestión de las estadísticas. La llegada de la Policía Federal a San Francisco, ¿te parece que puede contribuir? Nosotros tenemos la esperanza, veremos si se traduce en acciones. El primer hecho conocido de la Policía Federal de San Francisco, la verdad, fue desafortunado. Esperemos que todo esto mejore. Pero, ¿ustedes ven con alguna expectativa que la delegación de la Policía Federal pueda también contribuir a mejorar la seguridad en Frontera? Ya estamos trabajando en conjunto, ya hemos tenido una reunión, hemos delineado algunas pautas de trabajo. Según lo que me explicaban, hay una conformidad de los juzgados federales de que se realizan las intervenciones, y bueno, y nosotros desde el municipio obviamente colaborar en lo que podamos para mejorar el tema de la seguridad. Obviamente que hay una preocupación, como vos decías, con este hecho que sucedió apenas llegado y trascendido, pero igualmente a veces estas cuestiones trascienden lo que es la fuerza en sí misma, ¿no? A veces por 1 o 2 personas no podemos crear un manto de sospecha alrededor de todo. Ojalá que sea una herramienta que nos sirva para todos y que cumpla la función que tiene que cumplir, ¿no? El tema en relación de la prevención de los delitos o sus investigaciones. Volvamos a las cuestiones de índole estrictamente municipal, aunque al municipio le caen todos los problemas de la ciudad. La economía, ¿cómo está la situación económica de Frontera en un contexto económico nacional complicado?
Sigue siendo compleja como en el año 2018, o sea, nosotros teníamos una expectativa que si seguíamos en proyección como fue en el 2017, íbamos a tener totalmente otra clase de gestión, de otra clase de gobierno, porque habíamos tenido un aumento importante, ya casi llegando a un 50% de la recaudación. En el año 2018 el proceso inflacionario, toda la situación económica del país hizo realmente una caída abrupta del tema de la recaudación que veníamos manejando bastante bien, y hoy estamos en una meseta, ¿no? En una meseta más tirando abajo en el tema de la recaudación. Pero sí lo que nos pasó es que nosotros hemos tenido mucho más apoyo de todo lo que se había gestionado y empezó a ingresar dinero que nos permite hacer obras que eran tan necesarias para la ciudad. Y con lo otro tratamos de hacer todo lo posible para mantener operativo el municipio. ¿Se pudo empezar la obra de bacheo del interprovincial? Esa obra ya ha sido adjudicada a la empresa al cual ganó la oferta de precios, y en próximos días va a dar inicio a la obra en sí propiamente dicha. ¿Se logró ahí el sistema de contratación que ustedes aspiraban o tuvieron que ir al sistema de contratación? No, se ha logrado la propuesta que nosotros inicialmente habíamos llevado al Consejo, que en su momento por una cuestión mezquina del oficialismo no la aprobó, pero después hemos revertido esa situación con las facultades que otorga el Departamento Ejecutivo, y ya ha sido aprobado y ya ha sido adjudicada a la empresa para realizar la tarea en ese tramo de la ruta provincial 24S. Victoria, ¿tenés algo? No, que ahí tuvimos nomás una pequeña demora, pero bueno, ahora ya está todo encaminado y pronto a realizarse, ¿no? Bien. Mencionabas que está llegando algún dinero para obras. Además de este tema de bacheo, ¿qué otros temas están en carpeta? Bueno, tanto el bacheo ese como el interno fueron dos temas importantes que nosotros teníamos. Ahora lo que nos urge y lo que estamos insistiendo es lo que decíamos del sector sur. Eso ya hace más de un año del sector norte, perdón, que hace más de un año que ya eso está presentado y que estamos esperando, obviamente, que llegue el dinero para realizarlo. Recordemos que es una canalización que no es jurisdicción ni de la provincia ni de la municipalidad, a pesar de que uno tiene la decisión política de intervenir igual ante esa situación y ante los riesgos que corren, porque pertenece a la parte de vialidad nacional. Igualmente habíamos conversado que incluso que este año, de no llegar los fondos, veríamos qué podríamos afectar en relación a otras partidas para hacer sí o sí esa obra, porque la necesitamos. El problema no solamente es la falta de fondos, sino que también por dónde van a escurrirse las aguas, que es otra cuestión que no nos permiten, porque no es hacer una canalización, por más que sea nuestra jurisdicción, hay un comité de cuenca que es el que maneja toda esta situación. Es lo mismo, viste, con el tema de las aguas desde Santa Fe y Córdoba, que están continuamente en reuniones para la ejecución de las canalizaciones. Lo mismo pasa en frontera con el resto de las localidades. Victoria, salud pública, política de salud pública. Frontera es una ciudad que tiempo atrás tenía muy poquita presencia en materia de salud pública. ¿Qué desarrollo tuvo tu política a lo largo de estos 3 años en el municipio, en esta área? Bueno, nosotros pudimos lograr también concentrar las atenciones en cada uno de los centros de salud según la zona a la que le correspondía. En eso tuvimos una buena predisposición de los 4 centros de salud y del director del SAMCO, que es el que maneja los 4 centros que tenemos en la ciudad. Y a partir de ahí se empezaron diferentes gestiones y hemos logrado, por ejemplo, obtener una segunda unidad de traslado en relación a la ambulancia, que cuando llegamos teníamos una que estaba rota, que hacía muchísimo tiempo que estaba para arreglar, con repuestos que no eran lo que le correspondía. La subimos arriba de un carretón y la devolvimos, y después trajimos 2. O sea, ahí tenemos una buena una cuestión positiva en relación a una gestión que se hizo. Después, además de eso, estas ambulancias que no han parado porque continuamente están haciendo traslado, y también lo que nos permitió poder bajar un poco el tema de los costos, porque antes se pagaba mucho en tema de pasajes, pero hoy tenemos 2 unidades con choferes que hacen continuamente estos traslados que son tan importantes para la gente de frontera. Además, tuvimos la refacción de 3 centros de salud que estaban realmente
realmente muy complicados con el tema de la parte de infraestructura, así que bueno, se consiguió el dinero y se hizo todas las refacciones que era tan importante. Después trajimos a la ciudad el tema de un aparato de rayos X, que nosotros no teníamos, y ahora ya llegó el dinero y se está preparando todo para emplomar, ya llegaron las placas, todo para emplomar todo lo que es la sala donde se va a manejar este aparato de rayos X. Y bueno, y ya está ya casi cerrado el tema de un personal para que pueda manejar esta aparatología. A su vez, tenemos gestionado lo que es la parte de un ecógrafo, que es tan necesario también en la ciudad, o sea, ir implementando cosas nuevas. Y bueno, y un convenio con el hospital de que es municipal local, que tal vez no sea un gran aporte, pero es una colaboración que no se hacía y que la estamos haciendo, y que incluso ahora se va a cerrar un nuevo monto para aportar. Y lo que sí hicimos fue relacionar al hospital con la provincia de Santa Fe. Lo que estamos insistiendo es que la provincia de Santa Fe termine de cumplir ese acuerdo que tenía, según lo que nos indica el director del hospital, porque hay como determinadas cosas que todavía no se han cumplido, no se han cerrado. Y bueno, y tratar también en ese convenio, lo que incluimos es que en el caso de ser posible, todas las que son las tomografías o resonancias o estudios que pueda cubrir el hospital, antes de que nosotros hagamos algún aporte, tal vez a algún privado, si tiene turnos el hospital, poder hacer el aporte ahí cuando las autorizamos, cuando son sociales. O sea, ir cerrando todo un circuito de colaboración. Como municipalidad nos gustaría aportar muchísimo más al hospital, obviamente, que tiene una atención con nuestros ciudadanos. A veces se nos hace un poco complejo, pero bueno, tratamos de que esto se colabore. Y bueno, y después todo el tema de comunicar el tema de las vacunaciones, de que eso se realice, estudios extra. Bueno, ahora también lo que se ha gestionado es tener una cierta cantidad de elementos de trauma, por ejemplo, sillas de rueda, muletas, porque si no, en frontera no tenemos nosotros dónde poder adquirir esos elementos. Entonces, tratar de tener un stock de estos elementos, inmovilizadores, bueno, todo lo que conlleva relacionado al trauma, para que la gente de frontera pueda tener un acceso a esos elementos. Mencionamos en algún momento el contexto económico, ¿no? La situación de la economía del país no es la mejor. Esto genera mayor demanda en términos sociales. ¿Esto está impactando en la municipalidad? ¿Están desarrollando ustedes algunas acciones para contener un poco a la gente que se va como cayendo del sistema? En realidad lo que nosotros por el momento estamos trabajando es todo el tema de capacitaciones y poder ayudar a que puedan ingresar tal vez a un sistema de competición en la parte laboral. Hoy está muy difícil, Daniel, y sí lo que hemos notado es que se ha incrementado el pedido de alimentos, ¿no? Muchas consultas a la mañana de cómo hacer para anotarse en los cursos que ustedes están dando. Bueno, ahí hay que ir al Centro Integrador Comunitario, el SIC, de calle 58 y la 9, o a Cultura o a Biblioteca, en donde están anotando por la mañana de 7 a 13 horas, y en biblioteca también hay un horario de la tarde que es de 16 a 20 horas, en donde uno puede inscribirse para los diferentes cursos de capacitación o obtener la información. Incluso a través de la página también se va brindando información. ¿Viviendas pudieron hacer y pudieron entregar? ¿Cómo están de cara al futuro? Bueno, ahora lo que nosotros planteamos es que haya un nuevo plan de viviendas, pero con diferentes modalidades tal vez, con donde se pueda acceder desde otras perspectivas, ¿no? Porque lo que veíamos es que había un grupo de gente, un segmento de la sociedad que quedaba fuera del tema de las viviendas. Así que bueno, ahí estamos trabajando con Oscar, viendo qué otras modalidades podemos nosotros llevar adelante para que puedan acceder en igualdad de oportunidades otros sectores de la sociedad que no quedan incluidos por la cantidad de requisitos que se solicitan para estos planes, ¿no? Increíble cómo se nos fue el tiempo. Todavía me quedaron algunos temas en el tintero, pero bueno, esto es televisión. Hasta aquí llegamos, Victoria. Agradecerte. Nos vamos a contactar durante todo el domingo seguramente para ver cómo marchan las elecciones. Vamos a estar informando todo lo que suceda en Frontera. Tenemos un compromiso con Frontera, con toda la provincia de Santa Fe de cara a estas elecciones, y después el lunes seguramente estaremos analizando con ustedes y con todos los actores políticos el resultado, si les parece bien. Por ahora, gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias. Nosotros ahora vamos a ir por una pausa. Al regreso, grabado,
una entrevista con el doctor Ricardo Alfonsín, que vino a apoyar la candidatura a intendente de Cristian Canalis, ¿sí? Y de Ramón Mestre a gobernador. Aprovechamos para hablar con él de temas de índole nacional, de su mirada sobre la cuestión nacional, de cómo cree él que debería encarar el radicalismo una nueva alianza de características políticas distinta a la que lo unió al PRO en el año 2015. Bueno, temas muy interesantes con esta primer figura de nivel nacional, es lo que vamos a poner en pantalla después de la pausa. Nosotros por ahora saludarlos y proponerles reencontrarnos en Aquí Ahora Actualidad el próximo miércoles, ya seguramente con un bloque por lo menos dedicado al análisis de los resultados electorales de la ciudad de Frontera, de la localidad de Josefina y de la provincia de Santa Fe en general. Compromiso de Aquí Ahora Actualidad para transformar estos espacios en un escenario en el cual todos los que tengan algo que decir en este año electoral por excelencia, tratando de ser cumplido al máximo. Para eso está la predisposición de Radio Canal, pero también tiene que estar la predisposición de nuestros invitados a llegarse hasta aquí, hasta el piso. Y este es el caso de hoy, de un hombre que ha tenido la deferencia cada vez que ha visitado la ciudad de San Francisco, de estar aquí con nosotros y darnos la posibilidad, a quienes hacemos periodismo en el interior del interior, de hablar con primeras figuras nacionales. Hombres que se rozan todo el día con los máximos referentes de todos los partidos políticos, porque el hombre del que estamos hablando es un hombre que hace gala del pluralismo y de una actitud democrática. Nos referimos al doctor Ricardo Alfonsín. Ricardo, buenas tardes, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros y bueno, que nos des la posibilidad de charlar por espacio de unos minutos con vos. Gracias a vos, Daniel, que son tan amables, siempre que venimos por acá podemos visitarlos y nos permiten comunicarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Lo acompaña, bueno, el hombre que facilita todos estos encuentros aquí y que acompaña a Ricardo Alfonsín desde hace tiempo, ahora en su rol de candidato a intendente municipal por la Unión Cívica Radical, Cristian Canalis. Cristian, un placer también poder charlar con vos. Daniel, y muchas gracias por tener abierta siempre y tu predisposición por invitarnos siempre a los distintos programas y tener siempre en cuenta la actividad que viene desarrollando la Unión Cívica Radical, ¿no? Ricardo, hoy, esta mañana en Agenda Propia nosotros hacemos un programa de 6 a 9 que va por radio y por televisión y recordamos en un segmento del programa efemérides. Y hoy teníamos dos efemérides que están muy vinculadas a la Unión Cívica Radical y a la figura de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Recordábamos las Pascuas del 87, un recuerdo que hay que tener presente porque la democracia no se consolidó por sí misma durante todo este tiempo. Y también recordábamos que hoy, un día como hoy, pero del año 1985, 2 años antes, comenzaba el juicio a las juntas militares. Luis Moreno Campo, Julio César Estracera planteaban la acusación en una pieza jurídica que, bueno, es antecedente en el mundo para juzgar este tipo de casos. Este tipo de recuerdos, de conmemoraciones, de efemérides, ¿qué traen a tu memoria en tu vínculo padre-hijo, digamos, también? Además de ciudadano. Ya hablábamos con Dante Rossi, que me llamó para Semana Santa recordándome, Dante Rossi, el candidato a diputado. Sí, señor. ¿No? Está con Ramón Mestre. Y bueno, y hablábamos un poco de eso. A ambos, más que nada, toda aquella transición, los momentos incluso más dramáticos de aquella transición, nos hacen reflexionar acerca de las deudas, ¿no? Si para algo sirve repasar momentos de la historia que consideramos importantes, es para hacer un balance acerca de lo que nos proponíamos en aquellos tiempos y si transcurrir un balance acerca de si aquellas cosas que nos proponíamos 36 años después se cumplieron o no, ¿no? Y en materia de justicia social, yo creo que hemos avanzado, aunque como los avances son lentos a veces no se advierten, ¿no? Uh-huh. Hemos avanzado, pero mucho menos de lo que creíamos que íbamos a avanzar, ¿no? Y eso es, por lo menos, lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque
La política se supone que es una actividad que uno desarrolla para organizar la sociedad de la mejor manera posible. Y bueno, la verdad que no la hemos organizado de la mejor manera posible. 35% de pobres, 40% casi de trabajo negro, niveles altos de desempleo, bueno, salarios que tienen poco poder adquisitivo y lo pierden a medida que pasan los días. Lo mismo pasa con los jubilados, no tenemos buena educación. Bueno, en fin, estas son deudas, no de la democracia, no, que no se equivoque, ¿no? Estas son deudas de los políticos y de la dirigencia en general, pero de los políticos principalmente. La democracia no gobierna, la democracia no abre la economía, la democracia no privatiza, la democracia no desregula. A eso lo hacen los gobiernos. Y bueno, si bien no son omnipotentes los gobiernos, porque a veces hay factores que los gobiernos no controlan que te impiden avanzar. Bueno, pero yo creo que podríamos haber avanzado más. Ricardo, describiste en pocas palabras, pero con un gran poder de síntesis, la situación económica que experimentamos todos y que nosotros en particular compartimos con ese diagnóstico que vos haces. El gobierno anuncia una serie de medidas. Sí. ¿Cómo las ves a esas medidas? Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación difícil que se pretende aliviar o paliar con estas medidas no nos cayó del cielo, no es obra de la casualidad. Es consecuencia de políticas equivocadas, las anteriores a este gobierno y las posteriores a este gobierno, porque lo cierto es que los indicadores sociales y económicos, esos que decíamos que configuraban una herencia pesada, la inflación, la recesión, el déficit fiscal, el déficit comercial, el problema con los jubilados y los saberes jubilatorios, el desempleo. Bueno, todos esos 3 años y medio después, más allá de las mejores intenciones seguro del gobierno, no han mejorado, y no es por casualidad, decía, sino porque las medidas que se tomaron fueron equivocadas. Y para colmo de males, la Unión Cívica Radical, por lo menos durante los 2 primeros años de gestión del PRO, actuó, durante los 2 primeros años, actuó casi como un convidado de piedra. Esa no era la responsabilidad, el partido, la conducción, no los radicales, la conducción del partido, acá vecinos, a quienes quiero mucho, sí. No comprendieron la responsabilidad que tenía el partido hacia adentro de Cambiemos, y en lugar de hacer conocer sus opiniones, por temor a discrepar, bueno, se cayó la boca y no evitó que se cometieran errores. Ricardo, muchos argentinos ven la realidad política actual en una especie de dicotomía de la cual les gustaría salir, pero no ven la salida. Volver atrás no lo ven como una solución, volver al kirchnerismo se visualiza en muchos sectores como un paso atrás. Lo que está no conforma, vos describiste claramente la situación, y cuando uno dice, bueno, quiero salir de esto, ¿cómo se sale de esto? ¿Qué alternativa política se le puede ofrecer a ese amplio segmento de la sociedad que está esperando algo como para dar un paso hacia adelante, digamos? Exactamente. A mí me llama la atención que algunos radicales no adviertan los cambios, las cosas que objetiva y subjetivamente en el ánimo de la sociedad han ido cambiando, y que crean que lo que se hizo en el 2015 sirve para el 2019. Hoy la sociedad hay 2 cosas que no quiere. En el 2019 había una que no quería. No quería repetir la experiencia que había vivido con el Frente para la Victoria, después de muchos años de experiencia con el Frente para la Victoria. Hoy hay otra cosa que no quiere. Hoy además no quiere repetir este presente en el futuro. Es decir, la mayoría de los argentinos no quieren ni volver a las experiencias anteriores al 2015, ni repetir este futuro. Razón por la cual es necesario crear un nuevo frente, un frente diferente al actual, que no excluya a nadie, pero que sume nuevos actores políticos y si se puede, de la sociedad civil, vinculados a la pequeña y mediana empresa, vinculados al mundo del trabajo, para poder enfrentar con más chances de éxito las elecciones, pero sobre todo para enfrentar con más chances de éxito
conformando una herramienta que tenga volumen político suficiente, los problemas que va a haber que enfrentar desde el gobierno, que son muy graves, son más delicados que los que hubo que enfrentar desde el 2015. Y si no tenemos éxito, cuidado, porque todavía se pueden agravar más, ¿no? Bien. Tendremos tiempo en el futuro porque seguramente nos seguirás visitando para seguir con la cuestión nacional. Pero quiero aprovecharte también para que nos des tu punto de vista sobre la realidad de Córdoba, lo que pasó en Córdoba con Cambiemos y esta manera de expresarse en la elección del 12 de mayo. Y que nos cuentes, bueno, a quiénes estás acompañando y por qué. A Ramón, porque yo soy orgánico. Además de que creo que es un gran candidato, que le ha tocado gobernar en 2 oportunidades un distrito difícil, sobre todo en una circunstancia muy difícil. Y bueno, después de Córdoba gobierno, probablemente el gobierno más grande, con más desafíos, es el de la capital federal, de la capital de la provincia. Pero además quiero hacer una aclaración, ¿no? Allá por Buenos Aires, acá no. Pero allá en Buenos Aires se suele decir que Cambiemos se rompe, incluso el radicalismo, por culpa del radicalismo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En realidad, se produjo lo que se produjo por la siguiente razón. El PRO, sin mala fe, pero por desconocimiento acerca de lo que es la Unión Cívica Radical, de lo que es su cultura, sus tradiciones políticas, acerca de lo que representa para la Unión Cívica Radical el ejercicio de la democracia interna, vino a decirle al radicalismo de Córdoba que no había internas. Bueno, eso era más o menos aguantable en la medida en que el argumento que se utilizara para justificar esa solicitud fuera razonable. Pero no se quedaron ahí. Además dijeron, no solo no va a haber internas, sino que el candidato es el que nosotros ponemos. No, eso es demasiado. Eso es demasiado y ningún partido político debe dejar que hagan con él eso. El partido tiene que respetarse a sí mismo si quiere que lo respeten. Tiene que él respetar su propia dignidad para que los demás la respeten. Entonces el partido en Córdoba, frente a esta pretensión, dijo, no señor, a nosotros nadie nos pone el candidato, así como nosotros no ponemos los candidatos del PRO. A mí no me ocurriría jamás ir a decirle que en Río Cuarto el candidato, o en donde sea, el candidato del PRO tiene que ser tal o cual persona. A eso lo decide el partido. Bueno, finalmente ocurrió lo que ocurrió. Yo acompaño a la Unión Cívica Radical porque me parece que reaccionó con mucha dignidad. Lo lamento lo de Mario porque lo quiero mucho y él dirá que yo no lo quiero por esto, pero sí, porque más que obligado por los afectos me siento obligado por las ideas. Estoy seguro que un radicalismo, además, una fuerza radical en la provincia va a defender más fuerte todavía los principios de la Unión Cívica Radical y que eso sería bueno para Córdoba. Sos una de las primeras figuras nacionales que viene a Córdoba a fijar una posición respecto de la elección en Córdoba. Existe la sensación en algunos mentideros políticos que nos gusta frecuentar de que... Está bien, impusieron un candidato desde Buenos Aires para la Alianza Cambia Córdoba con Negri, pero como que le soltaron la mano después, al menos hasta ahora. No se ve la mano del gobierno nacional operando en Córdoba. Si vos considerás que esto es así, ¿cómo lo ves? ¿Te parece importante? ¿Te parece que hay un mensaje político allí? ¿Algo para leer respecto de la relación Macri-Schiaretti y ese tipo de cuestiones? No, yo no puedo, sé que ahí se hacen esas especulaciones, esos análisis periodísticos. Yo creo que tiene que ver en todo caso con el hecho de que Ramón está ganando, me parece, las elecciones en la provincia de Córdoba, esta disputa entre Mario y Ramón está arriba Ramón. Me parece que puede tener en todo caso, si ocurre eso que vos señalás, debe tener que ver con eso. Y acá está muy bien este hombre, ¿eh? Sí. ¿Cuál sería el mensaje nacional de una elección donde, al margen de quién gane la elección, pero en la disputa Mestre-Negri gane Mestre? Cambien, muchachos, cambien en Cambiemos. No se trata de ocupar cargos, se trata de cambiar las políticas. Y lo que hay que hacer es un frente distinto, que además proponga políticas distintas. No se puede ganar una elección si se le dice al electorado que hacia adelante solo pueden esperar más de lo mismo, pero hecho más rápidamente.
Es imposible ganar hoy una elección diciéndole que hacia adelante se va a hacer lo mismo que se hizo desde el 2015 hasta la fecha. Por eso yo creo que es necesario un nuevo acuerdo político que incluya más actores, que incluya el GEN, el socialismo, sectores del peronismo liderados por Labaña, con un programa nuevo además. Algunos me dicen, pero eso no lo va a aceptar el PRO. Yo creo que sí, que lo va a aceptar. ¿Por qué razón? Porque ya le dimos una oportunidad al PRO, los argentinos. Bueno, el PRO tiene que actuar con mucha grandeza también ahora. Si realmente cree, como se señalaba recién acá, que lo peor que le puede pasar al país, eso lo dice el PRO, es que gane Unidad Ciudadana, bueno, que haga lo necesario para que no gane Unidad Ciudadana. Y yo les aseguro que la misma propuesta, con los mismos programas, ofrecerle a la sociedad la misma política es el camino más seguro a un triunfo de Unidad Ciudadana. Cristian, estás caminando mucho, bueno, nosotros reflejamos todas las actividades de todas las campañas y te vemos, bueno, con mucha actividad en los barrios, con algunas reuniones que han sido muy exitosas, como la que hicieron por el tema de viviendas. Contame, bueno, ¿cómo la estás sintiendo a la campaña y cómo están encarando esta que son los últimos 15, 20 días? Bueno, la verdad que ante todo agradecer a Ricardo, que un dirigente de las cualidades de Ricardo, digo yo, como pocos en el país, despojado de los cargos, agradecido infinitamente que venga a acompañarnos en esta recta final, ¿no? Y como vos decías, Daniel, encarando la recta final, apretando el acelerador a fondo y con muy buenas perspectivas. Yo soy un convencido, pero porque vivo el día a día con la realidad, a veces hasta discrepamos con algunos marketineros que aconsejan otras cosas, digo que el mejor termómetro es el mano a mano con la gente. Por eso vemos reflejado todos los días que como digo yo, nos estamos consolidando y vamos a terminar sin ninguna duda cabeza a cabeza con el actual oficialismo. Cuando decidiste acompañar a Dante Rossi en aquella patriada de la interna, dieron la sorpresa. En la provincia, en la ciudad, en el departamento de San Justo. ¿Tenés la sensación de que puede ocurrir algo similar en la elección del 12 de mayo en San Francisco? Estoy convencido porque lo veo en la gente, la verdad que hay un despertar del radicalismo, no tenemos motivos para ponernos colorados. Yo digo siempre, y te lo repetíamos acá en tu programa, que en la ciudad ha gobernado el justicialismo o ha gobernado el radicalismo. Le teníamos que expresar a la gente el por qué queríamos gobernar, por qué teníamos que decíamos que íbamos a ser mejores que Unión por Córdoba, y en este caso, o Córdoba Hacemos, como se llaman ahora. Y bueno, yo creo que generamos una muy buena propuesta, pero fundamentalmente le decimos a la gente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En las distintas charlas que venimos dando, que yo digo que son charlas de debate o charlas abiertas si se quiere, expresamos muy bien eso y la gente, la verdad que se encuentra con mucha sintonía en el mano a mano ese que tenemos. Lo vamos viendo en las charlas. Vamos a presentar el próximo viernes los parques educativos, hemos presentado el 500 viviendas en 4 años, ¿cómo? Con el esquema de Mauricio Cravero, que sabés que es una cuestión realizable, con el mismo esquema. La verdad que, digo, San Francisco 12 años sin hacer una sola vivienda, esta ciudad tiene un récord y nosotros lo vamos a poner en marcha, un para todo, reforzar el sistema primario de salud en los distintos dispensarios, reducción fuerte del 30% de los impuestos, son cosas que las hicimos y las sabemos cómo hacerlas y las podemos hacer, pero aparte se lo expresamos y lo decimos en charlas abiertas, cómo vamos a hacer las cosas y de qué manera. Ricardo, para cerrar, porque sí, la verdad que hay una pregunta que me surge. Sí. Tu concepto de una nueva alianza, la vehiculización en términos electorales, ¿es posible imaginar unas PASO de alternativa federal con Labaña enfrentando esas PASO a través de una coalición como la que vos planteás? ¿O te imaginás alguna otra manera de vehiculizar electoralmente esa alianza? El camino de selección del candidato de ese nuevo frente, que no podemos invitar a las otras fuerzas a formar parte de Cambiemos, eso sería arrogante, ¿no es cierto? Y no hay, bueno, tampoco hay demasiadas razones para que aceptaran esa invitación, ¿no? Lo que tenemos que construir un nuevo frente, pero primero un acuerdo programático. Si no hay acuerdo programático, yo por lo menos digo que no debe hacerse acuerdo, porque en el 2015 se hizo sin acuerdo programático. Los radicales no exigieron un acuerdo programático. Las consecuencias están a la vista.
un acuerdo programático, y después recién de eso, cuando sepamos qué vamos a hacer con la industria, cuando sepamos qué vamos a hacer con los recursos naturales, cuando sepamos qué vamos a hacer con el sistema tributario, cuando sepamos qué vamos a hacer con Vaca Muerta, en fin, cuando nos pongamos de acuerdo respecto de las cuestiones más importantes, con el medio ambiente, cuando sepamos cómo vamos a hacer con el empleo, para terminar con el desempleo, para ir avanzando en los niveles de empleo, ahí vamos a elegir quién es el candidato. Si vos me preguntás a mí por Roberto Labañez, porque esa es la pregunta, Sí. yo no puedo contestarte otra cosa. Si me preguntás qué opinión tengo de Roberto, excelente, excelente. Y es obvio que esa tiene que ser mi respuesta y la de cualquier radical. Porque fue candidato a presidente nuestro, obviamente, no hubiéramos llevado de candidato a presidente a ninguna persona respecto de la cual no tuviéramos un concepto alto de ella. Pero además es un hombre, fue funcionario de mi padre en un lugar muy importante, en un momento muy difícil de la Argentina. Porque el momento de aquella transición es infinitamente más difícil desde el punto de vista económico, social y político que el actual, claro. Por eso pero además, recordábamos Semana Santa. Bueno, por eso, pero además la inflación heredada en aquellos tiempos era el 700% anual, nada más que para decir un dato. Bueno, el déficit era del 15-16% del PBI, pero bueno. Y además después se tuvo que hacer cargo, después del gobierno de la Alianza, de una situación muy, pero muy, muy compleja. Y no solamente la manejó bien técnicamente, sino que la manejó bien políticamente. ¿Por qué? Porque convocó al diálogo. Convocó al diálogo a los sectores del campo, a los sectores de la industria, a los sectores del trabajo y a toda la fuerza política. Ha paraguado todo esto con los credos religiosos y salió de esa situación y nos sacó a los argentinos de una situación que parecía que nos conducía no sabemos a dónde, ¿no? Bueno, yo creo que es un hombre que todo el mundo, para una transición me parece que sería el candidato ideal. Ricardo, gracias como siempre. No, gracias un placer charlar con vos, Cristian también, muchísimas gracias. Gracias a Dante también, que siempre que lo necesitamos participa y nos da sus opiniones. Bien, una oportunidad más para llevarles a ustedes la palabra, la opinión, las propuestas de los protagonistas de este año 2019, año electoral por antonomasia.